Héctor Luis El Güero Palma es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Según la DEA, este cártel es hoy el principal traficante de fentanilo a Estados Unidos. En 1995, las autoridades de México estaban a la casa del Güero, fundador del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narco más importantes del mundo. Para ese entonces, una acusación en su contra señalaba que tan solo entre el 88 y el 90, el capo había contrabandeado más de 1 tonelada del oro blanco hasta Estados Unidos mediante 160 cargas aéreas, mientras intentaba entonces reorganizar sus operaciones. Tras años de conflictos y pérdidas personales, se tomaría un descanso para asistir al casamiento de un colega. En cambio, las autoridades recibieron información que indicaba que el 23 de junio del 95, el Güero tomaría un jet en la ciudad de Obregón con destino a Toluca para asistir a la celebración, y ese era el momento perfecto para atraparlo y ponerlo finalmente tras las rejas. Pero este hombre tenía sus propios informantes. Así que cuando llegó el día, pudo decirles a sus pilotos que tomaran un rumbo distinto. Finalmente, el avión o el jet sufrió una falla técnica y se estrelló en la frontera entre Jalisco y Nayarit. El narco salió con vida, pero malherido, y así pasó las siguientes horas curándose en una casa de seguridad en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, nada evitaría que enfrentara su destino. Y esto es de lo que te voy a platicar el día de hoy, el caso de Héctor El Güero Palma, el narco que aterrorizó a toda Sinaloa. Vamos a empezar desde el principio. ¿Quién era él? Héctor Luis Palma nació un 29 de abril del 60 en Noria de Abajo, una comunidad marginada del municipio de Mocorito en Sinaloa, al noroeste de México. Se crió en una familia de clase baja, por lo que apenas pudo terminar la escuela primaria. El Güero, como lo apodaban debido a su pelo rubio y ojos claros, tenía que ganar dinero para sacar adelante su familia y no había forma más rápida que los negocios ilícitos. Empezó robando autos para luego vender las partes a talleres ilegales. Cuando aún era muy joven, llamó la atención de un ex policía llamado Miguel Ángel Félix Gallardo. No era un hombre de la ley, sino más bien todo lo contrario. Lo conocían como el padrino o el jefe de jefes y era líder del cártel de Guadalajara. En ese entonces controlaba todo el narco en México. Félix Gallardo le propuso al Güero convertirse en su lugarteniente, es decir, debía ser de matón para eliminar a la competencia. Al poco tiempo de comenzar con sus tareas, este hombre, el Güero, demostró ser un matón tan despiadado como eficaz. Por ende, le dieron un cargo más importante. Debía controlar el contrabando del oro blanco hacia Estados Unidos, que partía de Sonora, una de las plazas más importantes de todo el país. Fue entonces cuando su destino se topó con el de otro matón, que era Joaquín El Chapo Guzmán, quien también trabajaba para Félix Gallardo. Eran cercanos en edad y compartían objetivos a largo plazo, por lo que pronto se volvieron amigos. Y para el año del 87, la figura de ambos se había agrandado tanto dentro del cártel que mejor decidieron independizarse del padrinazgo de Félix Gallardo. El Güero y el Chapo tuvieron una cosa a su favor: el asesinato de Enrique Camarena, el Kiki, que era un agente encubierto de la DEA, que esto ocurrió en el año del 85. El crimen había puesto al cártel de Guadalajara en la mira del gobierno estadounidense. En el 89, Félix Gallardo fue arrestado. Lo mismo ocurrió con 2 de sus hermanos de confianza, que era Rafael Caro Quintero, apodado el Narco de Narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, cuyo nombre en clave era Don Neto, que quizás te suenen un poco conocidos estos nombres. Pero así, mientras estaba encarcelado, el jefe de los jefes siguió siendo uno de los principales traficantes de México, manteniendo la organización a través de un teléfono móvil, pero no era suficiente. Otro de sus hombres de confianza, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, dejó la cárcel por unos días para repartir el imperio de su amigo. Al Güero le correspondía el control del tráfico en San Luis, Colorado, Sonora, ciudad fronteriza con Estados Unidos, y el Chapo heredó el negocio en Tecate, Baja California. Por su parte, los hermanos Arellano Félix, Benjamín y Ramón, familiares de Félix Gallardo, se quedaron con Tijuana, una de las zonas de mayor tráfico de sustancias en la frontera norte de México. Pero pocos meses después del reparto, el Chapo y el Güero trataron de quedarse con esa ciudad y empezó entonces un conflicto, lo que también se le conoce como una guerra.
Ambos se asociaron a Ismael El Mayo Zambada, dando origen al cártel de Sinaloa. Los hermanos Arellano Félix también dejaron de lado al cártel de Guadalajara, que acabó por extinguirse. En su lugar crearon el famoso cártel de Tijuana. Cuando el cártel de Guadalajara desapareció por completo, se repartieron las rutas del narcotráfico que este tenía. Así fue como el Chapo y el Güero comenzaron a controlar el tráfico de sustancias hacia Estados Unidos, pero su ex jefe no estaba contento con su independencia, así que unió fuerzas con los hermanos Arellano Félix para eliminar al nuevo cártel del mapa. Empezó después una serie de enfrentamientos por la disputa de las principales plazas y rutas entre el cártel de Tijuana y el de Sinaloa, donde las matanzas y hasta el uso de bombas se volvieron moneda corriente. Como consecuencia, tanto México como Estados Unidos se dieron cuenta de que el crimen organizado ya no era un problema tan simple como creían, sino que se enfrentaban a grandes agrupaciones tan violentas como estratégicas. Ya fuera el gobierno del país vecino o sus propios enemigos, el Güero sabía que estaba a tan solo unos pasos de ser atrapado. Entonces reclutó a los mejores matones del negocio para que sirvieran en sus filas. Fue entonces cuando se topó con Rafael Clavel Moreno, un venezolano que rápidamente se ganó su confianza. Jamás sospechó obviamente que aquella decisión sellaría para siempre su destino. De esta forma, Rafael se acercó al Güero al punto en que logró convertirse en su socio. Después, enamoró a su hermana, logrando casarse con ella, y un día llegó a su objetivo, acercarse a Guadalupe Leija Serrano, la esposa del Güero. Lo que el capo no sospechaba era que su nuevo aliado no era nada más ni nada menos que un infiltrado, con órdenes concretas de volverse parte de su círculo cercano y traicionarlo. Así, aprovechando las ausencias del Güero por su trabajo, Rafael se ganó el corazón de Guadalupe. Finalmente la convenció de dejarlo y fugarse con él. Ella sacó $2 millones de la cuenta de su esposo y huyeron junto con sus 2 hijos, Jesús Héctor y Natalie, de 4 y 5 años de edad, a Estados Unidos. Una vez en San Francisco, se hospedaron en un hotel y Rafael pudo llevar a cabo el último acto de su siniestro plan. Primero, le cortó la parte superior a la mujer. En una caja metálica refrigerada, envió esta parte de la cabeza al Güero. 15 días después, Rafael llevó a Jesús Héctor y a Natalie hacia San Cristóbal, Venezuela. Ahí los aventó del puente el Viaducto Viejo, que une el centro de la ciudad con la Concordia. Ambos menores lamentablemente perdieron la vida tras una caída libre de 150 metros. Días más tarde, el Güero recibió un video en el que se podía ver cómo Rafael arrojaba a sus hijos hacia el precipicio, hacia su final. Y este acto cambió para siempre las reglas de la mafia del narco en México, que indicaban implícitamente que las mujeres y los niños eran intocables. Sobre los responsables de ordenar el ataque contra el Güero, siempre han existido 2 teorías. La primera indica que Félix Gallardo habría tomado venganza luego de que el capo se quedara con una parte de la mercancía que tenía que cruzar a Estados Unidos y se hiciera de Tepic, Nayarit, un bastión importante del ex cártel de Guadalajara. Y la segunda versión señala que las mentes maestras fueron los hermanos Arellano Félix, a raíz de la guerra que el cártel de Sinaloa llevaba con el de Tijuana desde hacía un largo tiempo. Pero haya sido como haya sido, en honor a su esposa e hijos, el Güero mandó a construir un mausoleo de lujo de un valor estimado a unos $420,000. Fue ubicado en el Panteón Jardines de Humaya, en Culiacán, en Sinaloa. Y una vez que estuvo listo, el capo comenzó a planear su macabro plan, su macabra venganza. El Güero ordenó la captura de 9 amigos y familiares de Félix Gallardo, y así fue motorizado una venganza que incluía personas que habían tenido roles directos e indirectos en el fin lamentable de su familia. En un abrir y cerrar de ojos, las autoridades mexicanas comenzaron a encontrar restos dispersos en distintas zonas del país. Todos presentaban múltiples golpes. Con esto resultaba evidente que habían sufrido antes de que les quitaran la vida. Entre los difuntos se encontraba la propia suegra del ex líder del cártel de Guadalajara, aunque algunos afirman que en realidad era una prima de tan solo 21 años. Lo mismo ocurrió con un abogado del cártel de Tijuana y 4 familiares directos de los Arellano Félix. Una vez entonces que el Güero se había vengado del jefe de los jefes y de los capos del cártel de Tijuana, debía llevar a cabo la siguiente parte del plan: deshacerse del propio matón de su esposa, del sicario.
Pero Rafael era listo. Siempre había mantenido un bajo perfil y se había fugado rápidamente luego de llevar a cabo este macabro plan de quitarle la vida a Guadalupe y a los pequeños. Y al cabo de varios meses, de igual forma, Rafael fue atrapado por las autoridades venezolanas y puesto tras las rejas por el crimen contra los menores. Los barrotes de la cárcel, como ya te lo puedes imaginar, no fueron un impedimento para el güero, sino que le proporcionaron el momento perfecto para atacar. Planeó una dolorosa y minuciosa venganza a la altura de lo que él había tenido que sufrir. Y es que ordenó que los 3 hijos de Rafael, todos menores de edad, fueran desvividos y al igual que su enemigo, él también tomó unas crueles fotografías del macabro hecho. El mismo destino sufrieron los 3 hombres de confianza de Rafael, cuyos cuerpos fueron encontrados en una cuneta en Venezuela. Y ya por último, el güero dio la orden que llevaba tanto tiempo esperando. Desde Sinaloa, ordenó que el hombre que había seducido a su esposa y arrebatado la vida de sus hijos fuera ejecutado en prisión. Tan solo fue cuestión de un chasquido de dedos para borrar a Rafael del mapa para siempre. Sin embargo, para el güero nada era suficiente. Traía ese fuego que le quemaba por dentro de venganza, y en el año del 90 contrató a un grupo de 4 policías judiciales para vengarse de la activista Norma Corona, quien era conocida por defender víctimas de la violencia, incluyendo capos de la mafia. En ese entonces se encontraba investigando los crímenes de 3 abogados que habían tenido contacto con Rafael. Ella creía que aquellos colegas suyos habían sido detenidos por uniformados corruptos, privados de la libertad, habían sufrido y les habían quitado la vida como parte de la guerra entre los grupos criminales. Por ende, había decidido representar a sus familias y hallar a los culpables. Sin embargo, el 21 de mayo del 90, Norma fue desvivida a punta de plomo dentro de su vehículo en Culiacán. Si bien el crimen fue catalogado como uno de los homicidios sin resolver más conocidos de México, el nombre del güero ha resonado desde entonces. Después, entre el 91 y el 93, según el gobierno norteamericano, el güero logró contrabandear 25 toneladas de oro blanco empaquetadas en latas de Chile a Estados Unidos. En medio de eso, durante 1992, fue acusado de causar un ataque en la discoteca Christine, ubicada en Puerto Vallarta, donde se encontraban los hermanos Arellano Félix. La lluvia de balas dejó un saldo de 10 personas desvividas, pero los Arellano escaparon con vida, corrieron con suerte. Después, para el 93, al güero le fueron incautadas 7.3 toneladas de este polvo blanco, pero salió airoso. El centro de operaciones continuaba siendo Tepic Nayarit, aquel que le había robado al cártel de Guadalajara, ubicado entre 2 entidades estratégicas para la mafia que era Sinaloa y Jalisco. El 24 de mayo del 93, la guerra entre Sinaloa y los de Guadalajara escaló al cobrarse la vida de una celebridad que quizás te suene conocido, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La versión oficial indica que los Arellano Félix tendieron una trampa en el aeropuerto de Guadalajara donde llegaría el Chapo, pero lo confundieron con el religioso, disparándole en repetidas ocasiones con potentes armas. Posteriormente, para el 9 de junio de ese mismo año, el Chapo fue detenido en Guatemala por haber desvivido al cardenal que aparentemente el cártel enemigo había orquestado. Entonces, el güero y su otro socio, el Mayo, quedaron a cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa, pero nada era seguro. El gobierno de Estados Unidos pidió una recompensa de $1 millón para quien ayudara a capturar al güero. Pero cuando estaba en el mejor momento de su carrera, sucedió un hecho que sería renombrado posteriormente como el avionazo. Y déjame te platico qué es esto del avionazo. El 23 de junio del 95, el güero tomó su avión privado en la ciudad de Obregón con destino a Toluca, Estado de México, para asistir al casamiento de un amigo. Pero el ejército había recibido información sobre su agenda y planeaba capturarlo cuando aterrizara, por ende no pudo bajar a su destino original. El güero se disfrazó con un uniforme completo de oficial de policía judicial federal con identificación completa y la caravana armada del personal. El jet se desvió a Zacatecas, donde tampoco pudo aterrizar por la presencia de policías. El avión entonces siguió su camino durante varias horas más, hasta que el combustible se agotó y debido a una falla técnica, la aeronave cayó en unos terrenos agrícolas de la frontera entre Jalisco y Nayarit. Los 2 pilotos que viajaban dentro fallecieron y el güero terminó herido. Sus hombres tuvieron que llevarlo a una casa de seguridad en Zapopan, Jalisco.
Al día siguiente, las autoridades mexicanas lo encontraron curándose de las lesiones en aquella vivienda. En este lugar pudieron identificarlo gracias a sus ostentosas armas. Todas estaban cubiertas de oro y los agarres llevaban brillantes. También les había añadido la figura de una palmera elaborado con esmeraldas. Este sello personal fue lo que hizo que los agentes lo arrestaran al instante. Su captura llegaría a todos los medios de México, que se alegraron de que el güero, una de las caras visibles de la era dorada del narco, estuviera tras las rejas. Posteriormente, y debido a la enorme cantidad de pruebas en su contra, entre las que se encontraba la espectacular huida aérea, el proceso judicial fue bastante rápido. Al cabo de unos pocos meses, el güero fue puesto tras las rejas en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde coincidió con su socio el Chapo, quien había sido detenido 2 años antes. Algunas versiones indican que días antes de que Guzmán se fugara de prisión, en enero del año 2001, se despidió de su socio prometiéndole que lo ayudaría a huir también, pero no lo hizo y el güero estuvo recluido muchos años más. A diferencia de otros capos, él era serio y no necesitaba lujos. Caminaba por los pasillos de la cárcel acompañado de 5 escoltas y no saludaba a nadie. Tampoco mandaba golpear a otro reo, sino él mismo se encargaba de saldar cuentas con quienes le habían faltado el respeto o le caían mal. Tenía muchos enemigos, eso sí, dentro de la prisión, y pocos presos lo reconocían como líder. A mediados de enero del año 2007, luego de cumplir la primera parte de su sentencia, el güero fue extraditado a Estados Unidos. Ahí quedó en manos de la Administración para el Centro de Drogas. Este hecho se percibió como un logro de la cooperación bilateral en seguridad. La llegada al país de uno de los capos más buscados del mundo no solamente sorprendió a los medios de comunicación, sino también a las autoridades estadounidenses, quienes no tenían preparado el caso. Tuvieron entonces que reunir toda la evidencia posible que habían conseguido a lo largo de 10 años para acusarlo de conspirar para el trasiego de sustancias hacia ese país. Paralelamente debían acusar a Uziel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien también había sido extraditado, y era una tarea difícil, mas no imposible. Hasta que finalmente el güero se declaró culpable de tráfico de sustancias y también dijo estar en bancarrota. Un tribunal estadounidense lo sentenció a 29 años de cárcel por el mismo cargo. Fue internado en el penal de alta seguridad de San Quintín, al norte de California. Su juicio en el país norteamericano no solo fue un símbolo de la colaboración entre México y Estados Unidos, sino que también ayudó a fortalecer las políticas de extradición y juicio de narcotraficantes extranjeros, un precedente importante en la estrategia de combate al narcotráfico en el país norteamericano. Y con esto todo indicaba que el güero estaría tras las rejas hasta el 2024, pero el capo logró salirse con las suyas. El 6 de abril del año 2016 se confirmó que el capo iba a ser liberado de la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos por buena conducta. El 15 de junio del mismo año cruzó la frontera de vuelta al sur, esposado y custodiado por agentes estadounidenses, quienes lo entregaron a las autoridades mexicanas bajo el aviso de un juez de California de que podía sentir la tentación de reiniciar sus operaciones, y quedó aprisionado en el penal del Altiplano. Son las primeras imágenes que se revelan captadas dentro del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en la celda en la que ahora se encuentra preso Héctor Palma Salazar, el Güero Palma. Lleva puesto su uniforme reglamentario color beige y en el pecho el número que sustituye su nombre dentro de prisión. Es el reo 3950. Con una pluma de tinta azul firma una hoja de registro de ingreso que le da un custodio. La observa por un breve instante y luego entra a su celda. Ahí deja aquel documento. La puerta de cristal blindado de su estancia es cerrada por uno de los guardias de seguridad que tienen la encomienda de vigilarlo de manera presencial las 24 horas del día. Mientras el güero entonces era vigilado las 24 horas del día, sus abogados comenzaron una extenuante búsqueda de vacíos legales y fallos que le permitieran salir de prisión. La Fiscalía General de la República, por su parte, desempolvó los archivos del capo y encontraron exactamente lo que buscaban: los asesinatos de un jefe policial y su escolta, que seguían pendientes de juicio en Nayarit, además del robo de una delegación. Pero el Poder Judicial acabó desechando ese caso por falta de pruebas, y la Fiscalía General de la República acusó entonces al güero de delincuencia organizada, y de nuevo un juzgado
jalisciense lo absolvió. El narco vivió durante semanas en el Centro Nacional de Arraigo en Ciudad de México, reconvertido en una pequeña prisión de máxima seguridad que acoge a criminales de alto perfil mientras se define su situación legal. Y así estuvo a punto de volver a las andadas, pero un par de meses después, la Fiscalía General de la República encontró otro viejo homicidio sin resolver del que estaba acusado. Fue recluido en Puente Grande, Jalisco, y luego trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde, por cierto, un año antes el Chapo se había fugado por segunda vez. Las autoridades de este penal federal de máxima seguridad describen al Güero Palma como un hombre derrotado, callado, que solo ha recibido la visita de uno de sus hijos, que no pide nada fuera del reglamento y cumple plenamente y de inmediato todas las órdenes que se le dan. Desde entonces, sus abogados siguieron luchando a contrarreloj para conseguir su liberación. Además, el Güero vivió una nueva tragedia familiar antes de llegar a este punto, porque en diciembre del año 2019, Cintia Mercedes Román Verdugo y María Jimena Palma Romero, cuñada y sobrino del capo, fueron raptadas por 4 hombres armados en Ciudad Obregón, Sonora. Desde entonces fueron reportadas como desaparecidas. El 10 de febrero del año 2021, la Fiscalía General de Justicia confirmó el hallazgo de los cuerpos de María Jimena y Cintia Mercedes, evidentemente ya sin vida, que de acuerdo con las investigaciones, ambas mujeres habían sido acribilladas de forma brutal, con signos de sufrimiento corporal y también sufrimiento previo a que le quitaran la vida. La madrugada del 25 de febrero de aquel mismo año, los medios se escandalizaron con la noticia de que el Güero ya no se encontraba en el penal del Altiplano y supuestamente había recuperado la libertad. También se corrió el rumor que había sido recluido en el penal federal de Nayarit para que cumpliera una condena por el homicidio de 2 agentes de la extinta Policía Judicial ocurrido por el 95, pero rápidamente las aguas se calmaron. La noticia era falsa y el capo seguía en el Altiplano, o al menos así fue hasta que en mayo de 2021 se informó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales absolvió al Güero de los delitos de delincuencia organizada, ordenando su libertad. Ya sabes cómo funciona esto de el crimen organizado y el gobierno, la corrupción, el dinero que hay de por medio. Nos vamos ahora hasta México. Un tribunal ordenó liberar al narcotraficante Héctor El Güero Palma luego de 28 años preso. Se trata de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa junto al Joaquín El Chapo Guzmán, pero fue absuelto del delito de delincuencia organizada. Se espera que en las próximas horas abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano. Supuestamente, la Procuraduría General de la República no había encontrado elementos para presentar nuevos cargos en contra del Güero por delitos federales. Tampoco se habían presentado 2 testigos con nombre en clave de Julio y César que supuestamente declararían en su contra por la participación de actividades en crimen organizado. Ambos habían acusado al Güero de traficar 3.288 kilos de este polvo blanco decomisados el 19 de julio del 99 en Tecomán, Colima. También de ser el responsable de una avioneta con $12 millones incautada en San Luis Río Colorado, Sonora, en octubre del 95. Pero como te digo, debido a la ausencia de los 2 hombres, José Gabriel Martínez Hernández, abogado del fundador del cártel de Sinaloa, acusó a la Fiscalía General de la República de utilizar testigos falsos para intentar endilgar nuevas responsabilidades en contra de su cliente. Sin embargo, el gobierno mexicano quería evitar a toda costa el descrédito internacional y que los ciudadanos indicaran que el actual régimen estaba dejando en libertad a los principales actores del narcotráfico. Ya estaban en escrutinio por la liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, por ende se tomó la decisión judicial de mantener al Güero tras las rejas sin un cargo en concreto en su contra. En mayo de 2023, el ex líder del cártel de Sinaloa estuvo a punto de lograr salir nuevamente, ya que una jueza de México consideró que los delitos que le imputaron habían prescrito. La decisión, te lo puedes imaginar, indignó al país completo, que todavía recordaba los días de terror desatados por el capo durante la década de los 80. El presidente, en cambio, de aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, se unió a las acaloradas quejas. Finalmente, la Fiscalía General de la República ejecutó una nueva orden de aprehensión contra el Güero. En aquella oportunidad se buscaba imputarlo por una serie de crímenes por lo que aún no había respondido.
entre ellos casos de homicidio calificado a policías y otros representantes de la ley durante su época como el líder del cártel de Sinaloa. El güero, de entonces 63 años, tuvo que permanecer tras las rejas en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Finalmente, aún tenía una acusación por el asesinato de un policía, siendo este el único cargo que la justicia mexicana tenía contra él. En marzo del año 2024, Conrado Alcalá Romo, un juez del distrito de Zapopan, Jalisco, consideró que hubo irregularidades en el proceso por el que el güero fue imputado, por lo que ordenó repetir el juicio. Otorgó un amparo al narco que anulaba el auto de formal prisión con el objetivo de garantizar al acusado sus derechos a la hora de ser procesado. Por lo que, mientras continúan investigando las presuntas irregularidades, el narco seguirá en prisión. La Fiscalía General de la República logró interponer un recurso de revisión en contra de la decisión judicial, por lo que un tribunal debe estudiar el fallo y decidir si lo ratifica o no. Que a la fecha de la realización de este video, que es inicios del año 2025, el ex líder del cártel de Sinaloa sigue arrestado en el penal del Altiplano, acusado por el delito de homicidio. Probablemente pronto sabremos si saldrá en libertad o vivirá el resto de sus días en prisión. Muchos temen que de volver a pisar las calles mexicanas vuelva a tomar las riendas del narco y aterrorizar al país, así como lo hizo durante la década del 80. Aquí las preguntas son: ¿volverá el güero a expandir su reinado de violencia y terror? ¿Cuántos inocentes más deben morir para que su venganza esté realmente completa?